las clases, yo usé clases para, bueno, prácticamente para todo. Está bien. Usé clases para ruta Bien, y usé clases para ripio, tierra y asfalto. bien. Ahora bien, técnicamente creería que no son, o sea, meramente polimórficos porque no todos reciben no todos, sí, reciben los mismos mensajes o entienden los mismos mensajes. Pero ¿qué mensajes sí tiene que entender en común? O sea, ruta le va a mandar a cada uno de los tipos de rutas, o sea, ruta va a entender tipo de ruta, va a tener esa variable, ¿no? Y entonces va a mandarle mensajes, como por ejemplo, tipo de ruta, velocidad eh, máxima, tal vez, por ejemplo. Entonces, velocidad Sí. máxima va a ser algo que deberían implementar tanto tierra como ripio como asfalto. Entonces, velocidad máxima es un mensaje que tiene que tener la interfaz tipo de ruta. Es como decir qué cosas tiene que tener una clase para ser considerada un tipo de ruta. Y eso, digamos, está intrínsecamente asociado a cómo ruta use esas clases. Si por ejemplo, tenemos que el ripio, tierra y asfalto tienen velocidad máxima, pero ruta no lo usa nunca, ni para adelante ni para atrás, porque no le gusta, porque no lo necesita, lo que sea, pero justo lo tiene en velocidad máxima por una cuestión de que lo usa sí mismo, la clase o lo que sea, no es parte de la interfaz. Todo lo que es parte de la interfaz es algo que es usado por ruta. Siempre el polimorfismo es algo que va desde quién usa qué objetos con qué mensajes. Y esos mensajes tienen que ser en común. Y es muy importante eso, el uso, ¿no? El uso de ruta con los diferentes tipos de ruta. No sé si me expliqué. Si no, bueno. Sí, no, un poco, para ser honesto, no del todo, no me quedó del todo claro, No hay pero problema. por lo que entiendo son solamente aquellos métodos que son en común Ujú. entre la superclase y las clases, por así No hay decirlo. Lo que superclase pasa es acá. que No hay claro, por eso yo te superclase. iba a decir por las dudas, te iba a decir, mirá que yo no usé como superclase. No hay Las us- superclase. Acá son clases que van a estar y que van a ser usadas por la ruta. A ver, vamos a ver, por ejemplo, lo que sería, a ver, dame 2 segundos, dame 2 segundos. Un momento, ¿eh? Quiero buscar un ejemplo que me sirva. Acá. Voy a compartir pantalla. Pip, pip, pip.
Bien. Acá tenemos el ejercicio de héroes con clases. En este caso es el héroe que habíamos visto de Shrek en su momento, con la princesa Fiona y demás. Entonces, la idea acá es que el héroe tiene diferentes misiones que realizar. Y nada, vamos agregando misiones a realizar. Y vamos a tener dos clases. Una de esas es liberar doncella, que es una misión, y buscar ítem mágico, que es una misión. Si vemos, acá no hay ninguna interfaz declarada, nunca se declara la interfaz, pero héroe va a tener sí o sí una interfaz. Va a ser héroe, la clase héroe, que va a tener la variable misiones. A ver, vamos a ver si podemos abrir algo más hermoso para hacer diagrama de clases. A ver, eliminar. Denme 2 segundos. Se podría decir que interfaces está como implícito en el código, no tiene que estar... Sí. Ok. Exacto. No es, se podría decir, es así, está implícito. Entonces lo que tenemos acá es héroe, ¿sí? Vamos a borrarle estas cosas que me pone por default. Tuki, tuki. ¿Cómo sufrir con el UML, con este programita? Nunca lo había usado. Puedes hacerlo con papel, alguien me lo entregó en papel y está bien. Hizo en un papel. La verdad que estuve lento. Más fácil. Sí, no, encima del día anterior, hasta las 12 del mediodía, se me había cortado la luz y ya eso ya psicológicamente me ponía Claro, nervioso. se puso mal. Bueno, Y, entonces y después con el UML, me parece que vamos a también. hacer héroe, vamos a tener acá liberar doncella. Y después tenemos lo que sería el buscar ítem mágico. Entonces, si vamos haciendo nuestro diagrama de clases, lo que tenemos acá es que el héroe tiene misiones, ¿no? ¿Y cómo hacemos que el héroe tenga misiones y, por ejemplo, sean tanto liberar doncella como y buscar ítem mágico? Podríamos, por ejemplo, decir que sea algo de este estilo, ¿no? Algo medio así. Vamos a decir, ok, es esto. Ay, qué horror es esta curva, lo voy a borrar. Voy a hacer una flecha normal, común y corriente. Entonces podemos decir, ok, héroe tiene doncella, muchas doncellas, y a la vez héroe tiene muchos ítems mágicos. Y fíjense qué raro que queda. Si yo le pongo acá el asterisco, aquí texto, acá, texto, el asterisco de que tiene muchos, queda raro. Y si quisiera hacer que, por ejemplo, solo tenga uno, como pasa con lo que sería la ruta, porque el tipo de ruta tenía solo uno, queda más raro, porque no puedo decirle que tiene solo una doncella o un buscar ítem mágico de esta manera, ¿no? Como que parece que tuviera dos. Y encima yo quiero decir que esto tiene que ver con respecto a lo que serían las misiones. Entonces quiero poner el texto misiones. Malísimo. Misiones. Y me queda raro como que estuviera acá. O sea, esta sería una forma de hacerlo, ¿no? Y de comunicar que es un héroe, tiene misiones, que puede ser liberar doncella y buscar este mágico. Si la ven, es fea forma de hacerlo. Por esta razón es que surge lo que sería la interfaz. Entonces, la interfaz es muy igual a esto. A ver si aparece por acá. No, muy bien. Aquí, class name, class interfaz. Podemos hacerlo de esta manera o podemos hacerlo de esta manera. A mí me gusta más esta manera. Y entonces a esta interfaz la voy a llamar, por ejemplo, misión. Siempre las clases y
y todo lo que sería, sí, todo lo que sería Interfaz, sí, interfaz tiene que ir siempre con mayúscula. una palabra mayúscula y una palabra en singular. Y entonces acá podemos decir que un héroe tiene muchas misiones. ¿De qué tipo? De tipo misión. Y acá hablamos de tipo, ¿sí? Como algo como construido, ¿no? Un tipo de dato. Y entonces le voy a decir que doncella, liberar doncella, implementa este tipo de dato y buscar ítem mágico también implementa este tipo de dato. Acá le voy a cambiar la flecha a una así y el espaciado tiene que ser con puntitos y lo mismo acá. La flecha tiene que ser abierta y el espaciado tiene que ser con puntitos. Entonces, tenemos esta forma. Ahora, ¿qué ponemos acá? Ponemos aquellas cosas que son comunes para lo que sería liberar doncella y buscar ítem mágico, pero que también use héroe. Porque puede haber cosas comunes que tengan, justo porque no sé, algo que tengan, pero no la usa héroe. Si no la usa héroe, le importa cero. Héroe quiere solamente conocer aquello de liberar doncella y buscar ítem mágico que le sirve a él, no todo. Entonces, por ejemplo, podemos fijarnos que es difícil, es algo importante. Entonces acá deberíamos tener es difícil. Algo que podría ser acá es solicitante. Otra cosa que necesita es puntos de recompensa. Otra cosa, punto de recompensa acá está. Punto de recompensa otra vez. Y el solicitante, pero para cambiarse esta vez. Entonces, solicitante con un solicitante acá abajo. Ok. Y ahora si vemos, nuestro liberar doncella tiene esas cosas, es difícil, punto de recompensa, pero por ejemplo también tiene, no sé, suponete que la cantidad de trolls fuera una property. Podría tener la property cantidad de trolls, y no me importa. O los kilómetros de distancia acá como una property, esta no me importa que la tenga buscar ítem mágico, perdón, me importa que la tenga buscar ítem mágico, pero no me importa que la tenga liberar doncella. Porque es justo algo propio de buscar ítem mágico. Y además, supónganse que por algún motivo, razón o circunstancia, ambas dos tienen algo que sería, por ejemplo, no sé, por ejemplo, factor de puntos, ¿no? Y uno es 5 y el otro es 2. Y por más que en ambos dos, en liberar doncella y en buscar ítem mágico, exista el método factor de puntos, a héroe le importa 0 ese método. Entonces no lo pongo dentro de la interfaz. Porque para héroe no es polimórfico liberar doncella y buscar ítem mágico por ese factor de puntos. Porque no lo uso nunca. Me explique más, a ver, Sí, sí. sigamos dando bola hasta que se entienda del todo. No, creo que sí. O sea, yo por lo que entiendo, a ver, entonces interfaces no es, está implícito, no es que está declarado como un objeto ni nada parecido. Exacto. Después, por otro lado, vendría a ser como algo, algún ente o no sé, llamarlo como Un ente sea, con una pero buena forma. que tenga aquellas cosas, sí, que, o sea, que sirva como comunicación, en este caso entre héroe y buscar ítem mágico o liberar doncella. Perfecto. eh, y a su vez, bueno, cada una de las clases, liberar doncella y buscar ítem mágico, tiene sus propias propiedades y sus propios métodos. Como cualquier clase. En cambio, interfaz no tiene propiedades y no está escrita en lo que sería nuestro código. Mucha gente me hizo el diagrama de clases y confundió interfaz con una clase normal, con una superclase. Y las diferencias es que la superclase sí yo la programo, sí tiene variables, sí tiene métodos, ¿sí? En cambio, la interfaz no existe en nuestro código. Es una creación. Bien. Y la interfaz es como si fuera la carta de presentación de liberar doncella o de buscar ítem mágico, como que diga liberar doncella, esto puedes hacer conmigo. O buscar ítem mágico, mira, héroe, esto puedes hacer conmigo.
¿no? Vos me podés preguntar si soy difícil, cuál es mi solicitante, mis puntos de recompensa, podés cambiarme mi solicitante. Pero no podés hacer más nada. Por ejemplo, no podés preguntarme los kilómetros de distancia, héroe, porque no vamos a interfacear con, no vamos a, sí, interfacear con eso. La interfaz es eso, es como cómo me presento hacia el otro. En este caso, estos dos de acá abajo contra el héroe. Y el Y héroe, no necesariamente héroe tiene que ser superclase ni nada respecto a las otras dos. para nada. Simplemente son clases nada más. Nada, para nada, no puede, no necesariamente los tiene que, o sea, los puede usar solamente, no, ni siquiera tiene que, en este caso, por ejemplo, lo tiene a las misiones, es una composición, pero ni siquiera podría solamente usarlos, por ejemplo, no sé, de repente, a ver, estaba pensando en el enunciado tenía lo que serían los caminos, y los caminos impactaban ahí con lo que serían los vehículos, pero no, ahí tampoco. Pero bueno, por ejemplo, los vehículos, ¿no? En un momento yo vi, o por lo menos eso noté en algunas partes, como que vehículos sí estaba bien que fuera una superclase, porque había comportamiento en común. O tal vez no, o tal vez no encontraban ese comportamiento en común por cómo lo habían hecho, ¿no? El desarrollo, y entonces no tenía por qué existir. Y si no tenía por qué existir esa superclase, eh, no tenía por qué existir lo que sería una interfaz que una a los tres tipos de vehículos. Porque según recuerdo, no, sí, Ruta usaría el vehículo de manera polimórfica, según recuerdo. Pero bueno, eso depende también de cómo esté hecho, ¿no? Eh, si no Sí, tienen nada que ver, bueno, quedarán ahí los tres volando hasta el cuatrimestre que viene, que vean en objetos cómo es que se hacen las uniones entre sí. Porque hay otra flecha. Yo le enseñé dos tipos de flecha, tres tipos de flecha y hay más tipos de flecha. bien. Sí, yo vehículo lo usé, como decís vos, o sea, lo usé como una superclase, Claro. donde después estaba particular, carga y pasajero, que eran como si fue que, sí, dependían de vehículos. No sé si sería la palabra dependían, pero bueno, eran una subclase de vehículos, Sí, que sí. igualmente ahora estoy viendo, habré puesto copiar y pegar y me quedó vehículo, pero arriba de esa interfaz, así que cualquier cosa, pero bueno, le puse como una superclase, ¿no? Pero ahí creo que tiene más sentido. Yo lo había pensado así inicialmente, lo mismo con las rutas. Intuitivamente lo pensé así. Después cuando lo fui haciendo, se me estaba re dificultando y nada, me estaba dando cuenta que podía tratarlo de formas distintas y era más práctico. Sí, es que En el eso caso de pasa las rutas, ¿no? cuando vas trabajando, vas viendo, hey, no, mira, por ejemplo, el punto 4 te da a entender que las rutas son cambiantes. Entonces ahí, por ejemplo, si vos antes tenías una herencia, porque todo se podía resolver con una herencia hasta el punto 3, Claro. tenías las rutas y tenías heredadas todos los tipos de rutas. Entonces vos después lo tenías que sacar de eso y tenías que crear la interfaz nueva, que era el tipo de ruta. Pero antes, mucha gente que hizo solamente el punto 1, 2 o 3 llegó hasta ahí, no tuvo que hacer el tipo de ruta eh, como composición, sino que lo hizo como herencia. Sí, sí, de hecho era justamente el 4 el que se complicaba todo. École. Ahí Leandro creo que había preguntado algo hace un tiempo. Sí, por eso estaba esperando a ver que terminábamos con esto. Bien, Leandro. Muchas gracias. Dice que se te corta. Si se me corta, después te mando un correíto. Objetos y en general, tu situación. Es muy particular de vos. Te escucho, Leandro. O si quieres mandarme un correo después. Sí,
Leandro, te estoy escuchando. Ah, bueno, claro, es un lío. Entiendo que estás en el colectivo. La nota de objetos. Tu nota de objetos. Es recupera. A ver, lo pongo acá por la ver si no la escucho. Bien. ¿Alguna otra cuestión al respecto? Por mi parte no, hablo porque somos poquitos. Sí, quedaron poquitos con esto de que pasó de los TPs desaprobados. ¿Cuántos, qué éramos? ¿15 más o menos? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 empezamos. No, 19 dice, perdón. Ok, 19. 19, pero abandonaron, o sea, al parcial de objetos vinieron solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, o sea, Bueno, igual dentro de casi la todo. mitad. O sea, al parcial de objetos, o sea, llegaron, digamos, el resto había abandonado ya. Claro, igual veo que parece que como que se presentaron algunos de objetos sin poderlo, o sea, al pedo porque no habían entregado el TP, ¿es así? El TP, claro, hay muchos que, digamos, no es que se presentaron al pedo, sino que se presentaron en el parcial y bueno, nada, el TP de objetos, la Ah, última cerrado entrega, después. claro, la última entrega posible era el jueves pasado. Ah, sí, sí, sí. Y ahí quedaron afuera varias personas. 5 personas quedaron afuera por no haber Uf, entregado el TP en término. No es la primera vez que claro. pasa. Sí, no, igual ya esta última semana, las últimas semanas en sí, Son son, violentas. sí, son un caos. Ya Sí. te digo, creo que estamos todos, profesores y alumnos, queriendo ya vacaciones de forma así urgente. Ya re quemado, ya uno duerme mal, dormís poco, ya cualquier cosa. El 60% del parcial. Bien. Eso es lo importante. Del 60% del parcial bien es muy fuerte además. No es algo. O sea, hay que llegar al 60% del parcial bien. Por eso para mí, o sea, tener un 4 o un 5 es un montón, porque es más del 60% del parcial. Bien, entonces es un mérito enorme. Tefi, Diga. ahí bajé del cole, perdón. Te quería consultar si en el recu de objetos llego al 7, ¿es posible promocionar o no? Sí, eso sí, en todos los anteriores, Ah, en el eh, de lógico tengo un 6. entonces no, Ya no. ya no, Listo. no. O Ok, sea, si te quedó, es la máxima nota de cada uno de los recuperatorios. ok. Es Bien. así. Eh,
¿Y el final de qué consta más o menos, Tefi? El final consta de la evaluación de los 3 paradigmas. Se hacen preguntas más que tengan que ver con lo teórico. Hay uno de los finales, siempre dejo uno puesto en lo que sería la materia. Y en ese final, lo que se hace es evaluación de los 3 paradigmas. Hay que tener la mitad de los paradigmas, o sea, mitad de los puntos de cada paradigma. O sea, por ejemplo, el paradigma funcional tengan 4 puntos. El de lógico, Sí. 4 puntos, y el de objeto, 6 puntos. Suele ser así. Entonces, el de funcional tenés que tener por lo menos 2 puntos. El de lógico, 2 puntos, y el de objetos, 3 puntos. O sea, la mitad de cada uno de los paradigmas tener entendido. Para tener el 4. Y después en adelante. Y son preguntas más de comparación, por ejemplo, comparar soluciones, saber cuál es más declarativa que la otra, qué cosas están mal en el código, hay de todo un poco. Bueno, bien. Si se pueden usar listas infinitas o no, qué nos devolvería alguna consulta en Prolog, ¿qué más? ¿Por qué está mal usar ifs en objetos? Mucho de polimorfismo. Bien. O sea, éramos 11 hasta el segundo parcial, pero después Preocupado. te veo que somos 3 y Leo Hernández, medio bochito, seguramente él promocionó. Leo Hernández, sí, promocionó. Se sacó un 7 en el de objetos, por ejemplo. Yo pensé que me iba a ir un poquito mejor en el de objetos, después me di cuenta que... En el que te fue muy bueno fue en el recuperatorio de Funcional. funcional. Fantástico. Sí, pero para serte sincero, yo, como me fue tan mal en el primero, Estuviste demasiado. no, claro, lo primero que no sabía un poco cómo era la metodología y demás, y ya sabía, no necesité ni siquiera la nota para saber que iba al recuperatorio. Entonces, Claro. ya tenía la cabeza enfocada en eso y me puse a resolver un montón de cosas. Y si quieren estadísticas, eso sí, mira. Un 57% de las personas aprobó, significa más de 4, el parcial de objetos la primera vez. Después de las personas que vinieron a recuperar, no significa todas, porque ya las que aprobaron no sirve, el 70% aprobó el recuperatorio. Después, de lógico, el 91% de las personas que se presentaron, siempre con las presentadas, no, es del total. A ver, F36 dividido F36 más F37. No, está bien, no de los ausentes, se sacan los ausentes. El 91% de las personas que se presentó a lógico aprobó. Y después en el recuperatorio, el 50% de las personas que se presentó aprobó. Y todavía me falta corregir en objetos, es el peor. El 28% de las personas, 29% de las personas que se presentó aprobó, pero me falta gente. Ausentes tengo 8 marcados, de los de 19 que estábamos anotados. Es un montón. Igual ya ausentes teníamos 7 en el de lógico. Y ya empezamos con 5 ausentes. Tampoco es que en el funcional empezamos con 5 ausentes. Tampoco es que estábamos re bien.
Y en el de objeto, yo objeto no lo veo, o sea, no me pareció complicado. De hecho, por ejemplo, para ser sincero, me pareció mucho más complicado funcional, por ejemplo. Eso Y depende de cada mente. claro, Cada persona es distinta. pero digo, respecto a las estadísticas, quizás también nos agarra un poco con el caballo cansado de ya final Puede de ser. Sí, sí, cuatrimestre, sí. qué sé yo. Sí, 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 es más caballo cansado. Objetos suele ser más complicado. No es algo que yo no tomo en cuenta eso, ¿eh? Yo lo tomo muy en cuenta al corregir los parciales porque sé que total van a verlo de vuelta en el siguiente cuatrimestre. Soy bastante más buena onda en el sentido de tratar de calificar. Pero igual hubo algunas cuestiones que no estaban muy bien claras. Por ejemplo, una de las cuestiones que más me sorprendió es que se usaban mucho las variables en lugar de lo que serían los mensajes. Entonces, solemos tener cuestiones como, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, que tal vez sea de alguien, pero perdón, me gusta dar el ejemplo, algo así. No se ve. Entonces, ya Ah, lo pasé por el chat. Y fíjense que ahí máxima velocidad está al divino botón. Y después lo que pasaba es que usaban esa máxima velocidad variable en cosas, como por ejemplo, tratar de hacer, no se me ocurre ahora, eh, em, la velocidad de la ruta, ponerle la velocidad final, vamos a suponer, ¿no? Y acá trataban de usar lo que sería la máxima velocidad. Supongamos esta tontera. Y acá trataban de usar esto, la variable, en lugar de hacer lo siguiente, supongamos, ¿no? Que es utilizar el método. Y el método tendría que ser directamente con el return. Esto es algo que nosotros llamamos métodos calculados. Y entonces, variables calculadas. O sea, la velocidad final es una variable. ¿Cuánto es? Y bueno, se calcula cada vez que la quiera usar. Hago self, velocidad, máxima velocidad. A cada rato que la tengo que usar. ¿Por qué? Porque puede cambiar la cantidad de lluvia caída, porque me cambiaron el clima, por lo que sea que pase. Y así con cada cosa, ¿no? Ahora estamos haciendo un ejemplo medio pavito, pero sucede en muchos lados. Eso es una. Después, otra de las cosas que me hacían mal era hacerme herencias de cosas que no tenían nada que ver, como por ejemplo que el vehículo herede de la ruta, y ahí no tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido es que no se está entendiendo el concepto de herencia. En este caso, por ejemplo, no se está entendiendo objetos, o sea, no se está entendiendo cómo es que funciona el temita de objetos, cómo nos pasamos, cómo hablamos con los objetos. Lo otro no se está entendiendo el concepto de herencia, de por qué heredamos, por qué es necesario heredar. Y después, bueno, hay algunos problemitas a veces con los que serían los ifs, que a veces se preguntan mucho, sí, pasó tal cosa, si es igual a esta clase, entonces hago tal otra, en lugar de directamente preguntarle al objeto, objeto, hace esto. Siempre objetos es muy, muy de preguntar, tipo de sí, hace esto. Y, y chau, que lo haga el objeto. Después hubo algunas clases que no tenían nada de comportamiento, eso también, las clases de comportamiento no se usan, no las queremos. ¿Qué más?
A ver, no sé, pregúntenle ustedes. No sé, mientras estabas diciendo eso también primero estaba viendo si lo que pasaste era yo. Y después, No, agarré uno cualquiera. Abrí un archivo y agarré alguno. Porque creo que más o menos todos hicieron alguna que otra cosita así. Entre clases, superclases y objetos, porque en el parcial eso me mató. Ok, bien. Clases es una forma de agrupar comportamiento común que tienen los objetos. Cuando nosotros introducimos el concepto de clase, lo introducimos porque estamos repitiendo mucho a veces el mismo código para crear, por ejemplo, lo habíamos hecho con el empleado Pepe, el empleado Juan, el empleado Claudio, todos tenían el mismo comportamiento de cómo obtenían su sueldo. Entonces, para eso creamos la clase empleado, que no importa si era Juan, Pepe o Claudio o como se llame, siempre obtenían igual la misma forma de obtener el sueldo. En el caso del parcial, por ejemplo, se podía ver en lo que serían las rutas, ¿no? Cada ruta podía tener una distinta velocidad, podía ser de tipo ripio, tipo asfalto, tipo tierra. Entonces era muy particular y cada ruta era distinta. Entonces ahí crear un objeto que es algo fijo, que tiene un comportamiento específico, no tenía sentido. Los objetos son algo muy en particular, como por ejemplo en el parcial podía verse en el clima. El clima sí podía haber sido un objeto, el cual tuviera los milímetros que llovieron y el viento que hay en ese momento. Entonces, eso podría haber sido un objeto. Otra persona, por ejemplo, no me acuerdo quién, hizo que fueran variables. Entonces tenía la variable, la constante precipitaciones y la constante viento. Y listo, ya con eso funcionaba. Y era constante en general, ¿no? Por fuera de toda clase. Y la diferencia entre clases y superclases es que en realidad son lo mismo. Una superclase es una clase, pero la superclase lo que tiene es que tiene clases que heredan de ella. ¿Qué significa eso? Hay comportamiento en común, se detecta en algún momento de la programación que hay comportamiento en común entre algunas clases y entonces lo que se decide es o crear una nueva clase y que sea superclase de todas ellas o hacer alguna, porque a veces puede pasar eso, por ejemplo, acá podía pasar con Ripio, que Ripio fuera superclase de tierra, podría pasar eso, que una tome forma de superclase. ¿Qué significa esto? Que esta superclase va a darle a las clases que es inferiores, subclases, lo que serían las variables y los métodos que están definidos en ella. Entonces, por ejemplo, lo que pasaba en Ripio era que, déjenme recordar, el ripio lo que pasaba era que tenía el mismo desgaste, que el tierra. Las dos eran iguales, el desgaste de las ruedas del vehículo. Entonces, yo lo podía hacer el desgaste solamente en ripio y luego hacía que herede sí. la tierra. Y entonces, de esa manera, tierra obtenía el comportamiento de ripio sin duplicar el código. Para eso nos ayuda, para no duplicar código. Eso, justo eso lo hice así, pensando exactamente por eso, porque como tenían esa coincidencia, Tienen era igual, como, era como una clase derivada de la otra. La de claro. tierra es como que derivada de ripio o a la inversa. Otra forma que podría haber sido es la superclase vehículo, que es algo que se genera nuevo, que no es como Ripio, que Ripio ya existía. Vehículo se generaba de nuevo y lo que pasaba era que la velocidad final se generaba en lo que sería el vehículo y lo que sería, por ejemplo, la velocidad base la decía cada uno de los automóviles. Por ejemplo, el auto particular tenía una determinada velocidad base,
el auto con camión tenía otra velocidad base y el auto con pasajeros tenía otra velocidad base. Cada uno definía su propia velocidad base, pero el comportamiento de cómo era la velocidad final era igual en todos. Entonces, por eso lo pongo en la superclase vehículo. Y todos se heredaban al respecto. Otra forma de ver qué diferencia hay entre objetos y clases es que un objeto es una instancia de una clase. Es decir, que yo puedo crear un objeto a partir de una clase. Para crearlo, yo uso lo que sería la palabra reservada new, y entonces creo el objeto, como por ejemplo sería auto Tefi igual a new auto particular, por ejemplo. Auto particular sería la clase que tendría todo el comportamiento que tendría un auto particular, por ejemplo, que la velocidad base es siempre la misma, cómo es el desgaste de las ruedas, cuántas ruedas tiene, todo eso lo tendría el auto particular. Y el auto de Tefi tendría algunas cosas que serían propias del auto de Tefi. Si yo creo otro que sea el auto de Joan, igual a new auto particular, y luego pregunto si el auto de Tefi es igual al auto de Joan, me va a decir que es falso. ¿Sí? Son distintos. Son dos instancias distintas. Es decir, que si yo hago, por ejemplo, que el auto de Tefi recorra todo Salta, va a tener luego las ruedas más desgastadas que el auto de Joan, que quedó en el estacionamiento ahí tranquilito, sin desgastarse las ruedas. Con respecto a cómo se plantean los mensajes para los objetos, no entiendo la pregunta. Sigo sin entender. Sigo sin entender, Fede. Tal vez algo más específico, tal vez me sirva. Joan, ¿se entendió la diferencia entre clase, superclase, objeto? Great. Bueno, profe, entonces en principio el jueves a las 18:30 y 45 Como siempre. En el mismo y canal. con el mismo canal. Bien. A ver, ok. Class mago, ok. Por ejemplo, tenemos el mago, property vida, property objetivo, lanzar hechizo flipendo, disminuir vida, pipi pipi. Y no me sale, ok. Cosa, inherits mago, property, lanzar el hechizo flipendo. Bueno, en este caso, por ejemplo, la cosa hereda del mago porque ambos dos entienden el lanzar hechizo flipendo, ¿no? Tal vez es medio raro que herede cosa de mago, porque no es lo mismo, ¿no? Como que no tiene mucho que ver. Tal vez lanzar hechizo flipendo está solamente en cosa y no hacemos el override, sino que decimos lanzar hechizo flipendo. Y listo.
Entonces, lo dejamos sin el inherits mago. Porque la herencia la usamos solamente cuando queremos no repetir código. Y acá no estamos no repitiendo ningún código. Si se fijan, no hay nada no nos ahorramos nada. Así que si le sacamos inherits mago y el override de lanzar hechizo de suplemento, ya estamos. Ahora, ¿qué pasa con lanzar el hechizo flipendo? Fíjense que tiene la parte del objetivo, ¿no? ¿Y el objetivo quién es? ¿No debería estar como pasado por parámetro en lanzar hechizo flipendo? Porque acá objetivo dice que es 0. ¿A 0 se le puede mandar el mensaje disminuir veda? No. Un 0 se le puede sumar, restar, lo que sea. Y acá es cuando digo que se usan muchas propiedades. Acá se borraría la propiedad de objetivo. El objetivo sería a quien yo le mando el hechizo flipendo. Entonces, tal vez yo lo que quiera hacer es pensar un poco más cómo se usaría, ¿no? Entonces, yo me imagino a Harry Potter diciendo: flipendo, lanzar hechizo flipendo. ¿A quién? Y, por ejemplo, a Snape. Y entonces me lo imagino de esa manera, ¿no? Harry lanzar hechizo flipendo, ¿a quién? A Snape. O, por ejemplo, Harry lanzar hechizo flipendo a una puerta, ¿no? La queremos tratar de romper. Entonces, suena más a que se lo enviamos por parámetro porque es algo del momento que otra cosa. Harry puede hacer mil cosas. Harry lanzar hechizo flipendo ahora a Malfoy. Y si yo lo hiciera con lo que sería esto de tenerlo como parámetro a quién le voy a mandar el hechizo flipendo, tendría que hacer lo siguiente. Harry igual ni un mago. Supónganse que hay un setter, acá no lo veo. Ah, sí, es un setter. Harry.objetivo. De la otra forma, ¿no? De la que estoy viendo acá. Snape. Y luego ahí decir Harry lanzar hechizo flipendo. Y después supónganse que ahora lo quiero mandar el hechizo flipendo a la puerta. Ah, tengo que agarrar y cambiar el objetivo. Objetivo, puerta. Y luego hacer Harry lanzar hechizo flipendo. Y si me olvido. Por eso es mejor que esté todo en lo que yo estoy haciendo, porque estoy tratando de hacer algo contra alguien. Entonces, más vale que esté por parámetro enviado. No sé si se entiende ahí. Es un garrón tener que andar modificando a cada rato las variables. Eso es lo que molesta. Y tener que acordarse encima de eso también es un garrón. Ah, no, siempre antes que tengo que lanzar el hechizo suplemento tengo que mandar primero el objetivo a ver cuál es. Me canso, me olvido además. ¿Qué más como esto de cómo se plantean los mensajes para los objetos? Ah, estabas hablando de este parcial. Ah, yo nunca te iba a entender. Y los objetos serían las cosas estas. Nunca te hubiese entendido. ¿Qué más? Por mi parte, nada, profe. Perfecto. Recuerden que pueden enviar ejercitaciones a lo que sería el foro de objetos. Nadie lo hizo la otra vez con Lógico.
Y yo estuve ahí mirando a ver. Yo de Mumuki me quedé sin ejercicios, pero Pero ahí, igual como que hay que hacer cosas de extras porque sí, hay que hacer cosas extras para el parcial, porque el parcial es como tiene otra dinámica, otra es cosa. es más grande, no es tan puntual, los ejercicios de Mumuki son muy puntuales. Tienen ahí los parciales esos que yo les subí. Pueden volver a intentar hacer este parcial y obviamente tratar de hacerlo de otra manera, publicarlo en el foro, eso también. Sí, como yo dije, Mumuki de objetos está más vaguito que el Mumuki de los otros. Mumuki de los otros está mucho más completo. El de lógico yo lo había terminado y ahora apareció una unidad nueva. O sea, ahora quedó incompleto. Ay, qué mal. Pero yo, con el afán de querer que esté todo verde, ahí le daba hasta que no lo terminé. ¿Y objetos ya lo tenés todo verde? Sí, el único que no lo tengo del todo verde, pero porque en su momento eh, me, me urgía seguir con otras cosas, es el de funcional, que me quedaron algunos ejercicios eh, como incompletos. Claro. Algunos me quedaron como 3 o 4 en amarillo y después lo último de todo es como que, bueno, nada, tengo también otros parciales, otras entregas y ya no le podía poner más tiempo, pero estoy obsesionado, ¿viste? Todo Claro, verde, quería. está todo verde. Bueno, sí, yo conozco muy pocos estudiantes que terminaron todos de todos, digamos, todos verde de todos los paradigmas. Joan, con respecto al parcial de rutas resuelto con los tests, podés empezar vos a hacerlo e ir preguntando en el foro y te vamos ayudando entre todos. O sea, yo siempre voy a esperar a que alguien más responda, pero bueno, por lo urgido que estamos de tiempos, voy a tal vez responder un poco más cerca. Tal vez espere una hora como para que responda otro. Pero estaría bueno que fuera así, más colaborativo. Buenísimo. Bueno, Bueno, te